Bienvenidos a Leer desde el Sur de Radio Universidad Surcolombiana 89.7 FM, este espacio que está dedicado para conversar sobre libros y por supuesto para conversar, si es posible, con sus autores. Les saluda Tania Marcela Montano Cardoso. En el máster está con nosotros Laura Milena Garzón Obando. Hoy en Leer desde el Sur tendremos la oportunidad de conversar con Andrés Castaño. Él es el autor de La Mantis versus el puñal de obsidiana. Es un título bastante curioso y pues ya el autor nos contará el porqué del título y de qué va este libro. Andrés, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día, en este espacio Leer desde el Sur. Buenos días, Tania. Muchas gracias a la Universidad Surcolombiana por el espacio para hablar pues de literatura, ¿no? De este libro que nos congrega, ¿no? Pues que se presentó en la Feria del Libro de Bogotá en abril del 2022 y está pues en todas las librerías Lerner y Nacional y en librerías también independientes en Bogotá, pero pues se consigue ya el libro a los que les interese pues los distintos temas, ¿no? Son 8 relatos, libro de relatos, de cuentos. Listo, Andrés, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Estás desde Bogotá, ¿no? En este momento. Bogotá, correcto. Y de cuentos, este es el segundo. Y pues se lo presenté a la editorial de Escarabajo de Eduardo Chara y pues le gustó y ya en el proceso de edición se corrigieron unas cuantas cositas, pues como apretar tuercas, no hay un cambio muy sustancial. Los cuentos siguen siendo los mismos, ¿no? Y la esencia, pero sí hay un ejercicio ahí de pronto de revisión que es engorroso volver uno a leer lo que escribió, ¿no? Sí. Exacto. Sí. Pero sí, este es mi segundo libro de cuentos, pero publicado en editorial, pues es mi primer libro, pero igual pasa como con la música, cuando uno escucha a las sonatas de Beethoven o de Mozart, pues hay unas que se escribieron antes, pero están después puestas como Opus 1 y no es Opus 1, sino se escribió después. Sí. Así es, entonces básicamente pues, sí, pues es un libro donde se decantan diferentes estilos, es muy variado, ¿no? Lo que va a encontrar el lector ahí no va a ser sucesión de sus personajes ni de hechos, sino que salta de un espacio al otro. Andrés, pues antes de empezar a hablar de los relatos, me decías también que empezaste como primero, digamos, por los lados de la poesía, pero ya en este libro tenemos el tema de los cuentos o de los relatos, ¿y cómo dar ese salto o por qué, digamos, como que la comodidad para la hora de narrar, de expresar desde los relatos y no desde la poesía? Bueno, la poesía es un género que exige mucho desde el punto de vista de conocer el lenguaje y el significado que tiene cada palabra, como a nivel semiótico, ¿no? Y lo que inspira y lo que etimológicamente y todo eso, hay que saber elegir, pues, y va puliendo el estilo. Todo escritor prosista empezó con la poesía. Sí. Joyce, Faulkner, incluso García Márquez tuvo una etapa piedracielista, ¿no? Antes de empezar a hacer cuentos. Y todo, en esencia, que es lo que yo quiero ser, un escritor de novelas, un novelista o prosista, empieza con el cuento, porque el cuento te exige disciplinar tiempo, espacio, personajes, atmósferas, hechos, ¿no? Ideas. Entonces uno, si quiere llegar a ser un buen prosista, tiene que domar el caballo del cuento, ¿no? Decía Cortázar que la novela se gana por puntos y el cuento por nocaut, ¿no? Entonces creo que es un ejercicio, pues, el cuento, para poder convertirse, entrenarse, ¿no? en ser un prosista, un escritor, un narrador, pero la poesía está ahí en el componente también del cuento, de la novela, ¿no? Está en el Ulises de Joyce, en el
en el Otoño del Patriarca, que es como un gran poema en prosa y que está eclipsado por el Cien años de soledad, me parece a mí injustamente en Colombia, ¿no? Sí, Lastimosamente. sí, se toca mucho toda la obra de Gabriel como solo Ujú, 100 años de soledad y se exacto. desconocen las otras, que hay unas muy buenas, la verdad. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos en Leer desde el Sur y compartir con nuestros oyentes detalles sobre el libro La Mantis versus el puñal de obsidiana. Presentó en la Filbo 2022, tiene alrededor de 77 páginas y está por la editorial Escarabajo. Por supuesto que ya está disponible en las librerías de nuestro país. Con Andrés conversaremos sobre algunos detalles de su libro La Mantis versus el puñal de obsidiana. Andrés, ahora sí, digamos, empecemos a hablar del libro. Ujú, Tenemos La Mantis versus el puñal de obsidiana. Cuando, digamos, conocí este título, me llamó bastante la atención porque, digamos, no es un título tan común. ujú, Igual, pues obviamente la idea es que en los libros no se repitan, ¿no? Pero digamos que en sí, los estilos o algo encontrar, oiga, ve este título, pues es llamativo, es de extraño, pero pues esto hace también que sea muy llamativo y más aún cuando ya empieza uno entonces a leer, a indagar más y bueno, encontramos que no es una historia, como nos decías, bueno, unos personajes que van de principio a fin, sino que son relatos, son 8 en total encontramos, entonces pues también me llama todavía más la atención porque este título pues de una u otra manera debe dar respuesta a lo que encontramos dentro del libro. Entonces Andrés, ¿por qué la mantis versus el puñal de obsidiana? Y para nuestros oyentes y lectores, ujú. pues, ¿qué encuentran en este libro, en estos 8 relatos? Bueno, el título es porque obedece al primer cuento, ¿no? Como decías, son 8 cuentos. El primer cuento habla es una síntesis de lo que se trata es de una pelea entre el primer cuento y el último, son de boxeo, ¿no? De boxeo, sí. Johnny Owen, que era un boxeador galés, y se enfrenta contra Lupe Pintor en Los Ángeles en el 80 para defender el título de los gallos. Y entonces en el estilo que él tiene, Owen, que era un tipo delgado, como enjuto, así como pareció al Quijote, parecía una mantis, ¿no? Entonces Sí. se defendía, tiene un estilo para pelear porque era delgado, flaco, y Lupe Pintor pues es mexicano y refleja como que esos dos opuestos, ¿no? La gracia de la mantis contra la fortaleza de la obsidiana, que era en eso, esta piedra con la que hacían los aztecas cuchillos para hacer sacrificios, ¿no? Ajá, sí. Por eso, esa es como la dualidad, pues que me pareció que era sonora también para el título y habla pues ahí cuento pues la trágica pelea y el desenlace de ese título de los gallos, ¿no? Del título mundial, pero pues en clave como de crónica y de cuento, más o menos como Borges lo hubiera hecho, tal vez porque me inspiré mucho en Borges y me costó mucho trabajo estilísticamente terminar ese relato, ¿no? Ese cuento de la mantis versus el puñal de obsidiana, que es el primero que abre el libro. Listo, es el primer relato, bueno, el primer cuento que Exacto. precisamente le da el nombre al libro. Y digamos que hablando de temas como tal, el boxeo, me dices que el último cuento también, solo También es tiene que ver con el boxeo, ¿sí? sí, es la historia de un muchacho que viene de la costa a Bogotá y quiere ser boxeador, entonces empieza a jugar en los bajos fondos y consigue éxito y bueno, destella y todo, pero al final tiene también un trágico desenlace, ¿no? Hay como un hilo conductor en casi todos los cuentos que me preguntaban un lector ahí en la presentación del libro en la feria que por qué mi prácticamente obsesión con la muerte. Sí. Yo le decía, bueno, porque es que la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda, ¿no? Entonces uno no puede, ¿qué pasa cuando alguien muere? Como por ejemplo
viene a cuento el funeral de Víctor Hugo en París, en el siglo XIX, ¿no? La década de los 80, no me acuerdo exactamente cuándo. Pues fue un acontecimiento apoteósico. El Arco del Triunfo lo cubrieron con un velo negro y los caballos negros con crespones arrastraron a el cadáver de Víctor Hugo en un entierro de estado, ¿no? Como el de un dignatario. Sí. Pues era un tipo pues, de la talla de, no sé, Homero, Shakespeare, Tolstoy, unos grandes de la literatura. Entonces, cuando se muere alguien así como García Márquez, cuando murió, como muchos grandes artistas, pues se trata de como marcar, ¿no? La existencia. Entonces, la muerte viene a ser como el resumen de la vida, ¿no? Si tu vida es como un folletico de 5 páginas, pues no pasa nada, pero cuando tu vida es como en busca del tiempo perdido, la Divina Comedia o Los Miserables, pues eso pasa, ¿no? Hay repercusiones, mal que bien, ¿no? Andrés, gracias por estar con nosotros en la radio. El puñal de obsidiana ya se encuentra disponible en las librerías de nuestro Me llama también la colombiano. En la radio de Pensamiento Universal saludamos a todos nuestros oyentes y les damos la bienvenida a este espacio Leer desde el Sur, donde hablamos sobre libros, hacemos recomendaciones literarias, conversamos con los autores y de diferentes temas que tienen que ver con el mundo de los libros. Les saluda Tania Marcela Montano Cardoso. En el máster está con nosotros Laura Milena Garzón Obando. En Leer desde el Sur hablaremos hoy sobre el libro La Mantis versus el puñal de obsidiana y para ello nos está acompañando su autor Andrés Castaño. La Mantis versus el puñal de obsidiana ya se encuentra disponible en las librerías de nuestro país, especialmente en Librería Nacional y Librería Lerner. Es de la editorial Escarabajo y está integrado por 8 relatos. Me llama también la atención, Andrés, porque el boxeo, ¿sí? Pues digamos, pues dentro de los 8 relatos hay 2 que tienen ese tema, bueno, independientemente de este hilo transversal que como bien lo indicas, es el tema como de la muerte, de algo, lo trágico, exactamente. El antihéroe. Bueno, porque sí. en el boxeo se da mucho eso, ¿no? Se entrega la vida prácticamente, se le juega toda el boxeador. Y hay un libro pues que me movió mucho, que es el de Joyce Carol Oates sobre el boxeo. Entonces ya varios ejemplos de boxeadores como Johnny Owen u otro coreano que también, es muy, y muchos boxeadores, ¿no? Muhammad Ali creo que murió por consecuencias de los golpes, ¿no? De los golpes. Exacto, entonces jugarse la vida en el sentido total de la palabra, porque la vida por lo general no tiene concesiones con nadie, ¿no? Te da duro, pero si no te sabes defender, pues te las cobra, ¿no? Entonces el boxeo tiene mucho que ver con lo que significa vivir, ¿no? Para jugarse la vida. Entonces me parece un tema literario el boxeo. Sí, perfecto. Andrés, tenemos otro cuento, en este caso el segundo, sí, El Cangrejo, bueno, espero sí. pronunciarlo bien, sí, de Chuang Tzu. Sí, el Cangrejo de Chuang Tzu. Bueno, es un cuento donde yo trato de reflejar esa filosofía oriental, ¿no? Donde todo es perfecto y todo tiene un arte de las cosas en sí mismas, propiamente dichas. Entonces, es la historia de un filósofo y que también dibujaba, ¿no? Y le hace el emperador, le pide pues que le haga un cangrejo. Y entonces él pues le dice que se lo hace, pero que pues le lleva tiempo. Entonces empieza a pedirle plazos y plazos y plazos, hasta que al final la muerte lo encuentra, ¿no? Y le dice, no, pues esto fue lo que alcancé a hacer. Y dice el emperador pues que le parece que es perfecto dentro de la imperfección de lo que quería el dibujante. Entonces es como un reflejo de lo que el arte a veces pasa, ¿no? Que uno quiere
hacer muchas cosas, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, o en la escritura se da, no, mucha gente quiere escribir como tal escritor, pero uno puede hacer, como dice Piglia en una charla sobre Borges, uno puede hacer lo que está dentro de las capacidades de uno, que uno puede hacer, pero no, todo el mundo quisiera escribir como Faulkner o como García Márquez, pero cada uno tiene estilo, entonces El estilo, uno sí. da lo que puede, ya. Sí. Bien, Andrés. Esto en cuanto al cangrejo, bueno, viene precisamente, has hablado bastante de Borges y me decías Ujú, que es como un referente que tienes en la sí. literatura y viene este cuento El impostor, que Ujú, precisamente dices sí. que lo hacías, bueno, lo realizaste como también en forma de homenaje, digamos, a Borges. Sí, bueno, ese cuento, yo empecé leyendo a Borges en una edición de Biblioteca esta Salvat, que es un libro azul, como azul aguamarina, y vienen los relatos de Borges, y pues a mí me impresiona mucho, ¿no? Borges cuando lo leí, porque lo lleva a uno como, es como lo más parecido en literatura al internet, ¿no? Que uno está leyendo a Borges y tiene que buscar algo y eso lo lleva a otra cosa y eso a otra y eso a Ajá, otra, sí. y es como una enciclopedia, como una cosa llena de símbolos y de ideas laberínticas, ¿no? Entonces Borges, pues ahí yo tomo la figura de Borges, que hay un mito por aquí que leí y me llamó mucho la atención que supuestamente Borges no era Borges, sino era un actor que lo representaba y que Borges estaba como en las sombras, ¿no? Y que escribía otro y era como un juego ahí literario Entonces me pareció interesante hacer ese ejercicio de traer la voz de ese supuesto actor, que es un impostor, ¿no? Ujú. Que reemplaza a Borges, entonces pues me pareció interesante ese ejercicio metaliterario, ¿no? Y hacerle un homenaje de paso al maestro, a Jorge Luis Borges, en ese cuento, El impostor. Sí, igual no. Cuando dialogamos en leer desde el sur de diferentes libros, pues la idea es dejar como unas ideas para que nuestros oyentes se motiven o les dé esa curiosidad y por supuesto vayan directamente al libro, lo adquieran y pues empiecen a leer y descubran lo que tiene el autor allí Sí, para ellos. Por eso digamos que hacemos el recorrido por los cuentos, el nombre, un poco como de qué trata, pero no a profundidad para que sean nuestros propios oyentes quienes pues, al hacer este ejercicio lector pues descubran ¿no? lo que pueden encontrar allí, obviamente lo que está plasmado en el libro y pues se preste también para las múltiples interpretaciones porque cada Claro, lector es un mundo. exacto. Tiene Andrés un cuento, Salomé, que de Ujú. hecho en la presentación que hiciste en la feria del libro, está el video en YouTube por si nuestros oyentes quieren consultarlo, pues explicas también un poco y viene otro tema muy importante allí que me dices que también trabajas y es lo relacionado con el 9 de abril, ¿verdad? La muerte de Gaitán, como esta época o estos periodos de violencia, por supuesto, que se derivan de allí. Y precisamente Salomé ya viene a representar, digamos, uno de estos, por representar este tema que estás, pues que te interesa también y que de hecho estás trabajando. Sí, ese es un cuento pues que empezó como otra cosa y termina como casi siempre pasa volviéndose otra, ¿no? Esa metamorfosis que hay en la literatura. Entonces, pues es un cuento básicamente que refleja esos periodos de lo que tú llamas, que fue el preámbulo a la violencia. Entonces estaba muy enconada la lucha ideológica entre el Partido Liberal y el Conservador. Entonces es la historia de una mujer que es una arúspice, ¿no? Una bruja, y que ella le lee o le interpreta pues a un hombre que va a ser alcalde conservador en un pueblo de liberales. Entonces termina siendo efectivamente alcalde y hay una disputa ahí con uno de los dependientes de una tienda y al final pues se termina cerrando el sueño premonitorio del personaje que era, sí, como es un cuento sobre la violencia Sí. y sobre la metafísica que puede llegar a tener
los significados que puede llegar a tener lo trágico, ¿no? Y sobre todo como ese símbolo que ha sido el 9 de abril dentro de la violencia de Colombia, que es un punto negro ahí que está como una mancha, ¿no? Un lunar que no se puede ni tapar, ni disimular, ni borrar, ni obviar, sino está ahí. Entonces ese cuento es como dice el maestro José Luis Díaz Granados con mucha generosidad, pues que es como que está, pues él lo pone a la par con el de Hernando Telles, Espuma y nada más, y el de García Márquez, Un día de estos, como una síntesis de la violencia partidista, ¿no? Que en este caso sí yo estoy hablando explícitamente de los sucesos del 9 de abril, ¿no? Del asesinato de Gaitán. Andrés, gracias nuevamente por acompañarnos en Leer desde el Sur y dedicar un tiempo para conversar con nosotros sobre algunos detalles del libro La Mantis versus el puñal de obsidiana. Este libro, que está integrado por 8 relatos, insistimos, ya está disponible en librerías de nuestro país, especialmente en la Librería Nacional y la Librería Lerner. Igual, si ustedes quieren conseguir el libro, pueden googlear la editorial Escarabajo o pueden ponerse en contacto con Andrés a través de sus redes sociales, especialmente en Twitter lo encuentran como Andrés F. Castaño. Andrés, nuevamente muchísimas gracias, así como también agradecemos a todos nuestros oyentes por estar atentos de la programación de nuestra estación radial y especialmente de este espacio Leer desde el Sur y de nuestras recomendaciones literarias. Versus el puñal de obsidiana. Este libro, que está integrado por 8 relatos, cuyo eje transversal, como hemos venido conversando con el autor, es lo trágico. Encontramos 8 relatos, entre ellos el primero que le da el nombre al libro, La Mantis versus el puñal de obsidiana. Tenemos El cangrejo de Chuang Tzu, tenemos el cuento El impostor, Salomé, y en esta oportunidad vamos a empezar a hablar sobre el cuento Epifanía. Este cuento, pues también el título, digamos, es muy, muy llamativo. ¿Sí? ¿Qué le puedes comentar a nuestros oyentes y lectores sobre este relato? Ese es un relato que me surgió sí, con una reflexión sobre el San Agustín, ¿no? Y sobre un mito que hay, o una leyenda, o que es del niño que está tratando de echar el agua del océano en un hoyo que él hace en la arena. Entonces, eso me pareció como un disparador para tratar de hablar de lo metafísico, ¿no? Es una reflexión metafísica sobre el tiempo y sobre lo que se pueda llamar de pronto una deidad, ¿no? Y que está ligada pues ya a un tema filosófico. Es como una reflexión sobre el pensamiento de San Agustín en relación al tiempo. ¿Qué es el tiempo y qué significa esa marca como del tiempo dentro de nuestra pequeñez, ¿no? en el universo, el tiempo psicológico que tenemos. Andrés, también tenemos el cuento El muchacho del calzón corto, que es un título pues como algo cómico, podríamos decir. ¿Qué podemos decir sobre este cuento? Con la editorial o con los correctores tuve mucho rompedero de cabeza, ¿no? Porque el título es El muchacho del calzón corto, entonces Sí. me le cambiaban el título y yo, no, déjemelo así, que tiene una razón de ser. Entonces la razón de ser de este cuento es que hubo una época, a principios del siglo, tal vez a mediados del siglo, que la adultez estaba relacionada a llevar el calzón corto o largo. Cuando uno pasaba le hacían la primera comunión, ¿no? Sí. 13 años más o menos, como el bar mitzvah judío. Ese es el punto de quiebre, ¿no? 13 años más o menos, 12, 13 años. Entonces ya dejaba de usar calzón corto el muchachito y ya era un adulto y ya usaba calzón largo. Entonces es una historia de un muchacho que descubre pues esa rebeldía juvenil y el amor, ¿no? Se enamora de una muchacha mayor y que no le gusta a él, sino le gusta otro compañero del mayor, y
termina también por dejarse llevar por las pasiones y tenemos otro destino trágico, ¿no? Entonces ya Sí, en el libro solamente hay tres relatos que no tienen ese destino trágico, sino, pero el resto sí tienen es como luz y sombra, ¿no? Eh, Me gusta hacer esa analogía, y luz y además, por sombra. ejemplo, cuando leemos el título, pues uno pensaría que de pronto sea algo más así como, no sé, un Sí, poquito cómico de pronto, ujú, pero pues ya no tanto. bien lo vas diciendo Es, exactamente. es algo trágico y pues Ajá, y se refiere sobre todo a lo que significa la adolescencia, ¿no? Entonces un muchacho de pronto joven se puede ver reflejado ahí, ¿no? Porque trato de ujú, sí, representar ahí yo no doy ni fechas ni lugares espaciales ni nada, sino simplemente eso puede pasar en cualquier pueblo donde haya un molino, donde haya una taberna, etcétera. Entonces pasa eso, ¿no? Eh, en ese cuento, pues que me gustaría de pronto que lo leyeran jóvenes, ¿no? Porque ya los jóvenes hoy en día, un muchacho a los 13, 14 años ya prácticamente piensa como un adulto, prácticamente es un adulto. sí. Está formada ya por el tiempo que vivimos, ¿no? Que hay internet y ahí se ha despertado un poco la conciencia, entonces, en fin, bueno, ese es un cuento que no se relaciona directamente con o se puede generar algún tipo de disonancia con el título, Con el título, pero sí. bueno, sí. Andrés, desde la Radio de Pensamiento Universal, te agradecemos por acompañarnos, por compartir con nosotros detalles sobre el libro La Mantis versus el Puñal de Obsidiana. Soy acompañada de Laura Milena Garzón Obando en el máster. Dialogaremos hoy en Leer desde el Sur con Andrés Castaño, el autor del libro La Mantis versus el Puñal de Obsidiana. Este libro está por la editorial Escarabajo, disponible en librerías de nuestro país, y está integrado por 8 cuentos. Con el autor Andrés Castaño estamos haciendo un pequeño acercamiento a cada uno de estos cuentos, por supuesto para motivar a nuestros oyentes y a nuestros lectores para que adquieran el libro, puedan hacer esta lectura, puedan conocer la forma y el estilo de escribir de Andrés, y por supuesto si tienen algún comentario se puedan comunicar con él y contarle precisamente qué les pareció el libro, cómo les parecieron todos estos cuentos que tienen un eje transversal en el tema de lo trágico. Hay cuentos que tienen que ver con el boxeo, con los hechos que se dieron el 9 de abril a raíz del asesinato de Gaitán. Pues es un relato donde yo reflexiono sobre lo que pudo pasar o pasó y nadie lo registró, pues muchas Exactamente. cosas que sucedieron ese día y la muerte de la esposa del personaje, y él era pues un gaitanista acérrimo y muere la esposa, se le complica la enfermedad y él sale a buscar un ataúd para su esposa en ese día, pues que lo que pasaba era pues que la gente eso fue como una gran orgía colectiva, una borrachera colectiva y todo era caos, todo era violencia, todo era desorden, todo era Sí, muerte y un hecho tan, digámoslo, tan vital como es poder darle sepultura a un cuerpo, pues se convirtió en esto, ¿no? En esta anécdota que yo narro ahí, este cuento de cómo el hombre sale a buscar por esa odisea, ¿no? De conseguir el ataúd hasta que claro. al fin lo logra y ya cuando lo logra, pues el guarda del cementerio le dice que no puede entrar, ¿no? Entonces, bueno, dejo en puntos suspensivos Ajá. para que el Sí, lector averigüe qué pasa, pero que pues claro, totalmente plausible eso que yo planteo ahí, que claro. de hecho, pues el texto que estoy tratando de hacer ya pues más coral, ¿no? Más sinfónico, pues el 9 de abril pues trata es como una especie de caleidoscopio, ¿no? Como el Aleph de Borges precisamente Ujú. sobre lo que sucedió el 9 de abril. Porque Enfocarse sí, sobre pequeños sucesos que se dieron exacto. alrededor Porque nos hemos, o bueno, la historia se ha mm, enfocado en ese hecho, ¿no? En ese suceso, en la muerte exacto, de Gaitán, pero
pero ese día ¿Qué todos sucedió tuvimos alrededor? Sí. eso, la gente tuvo pequeñas muertes ese día, Ajá, y dramas, ¿no? Y tragedias que nunca la literatura la va a terminar de contar, ¿no? de contar, exactamente. Y Andrés, el último, aunque ya nos habías hablado un poquito Sí, solo sobre boxeo también, porque con este el boxeador, cierra sí. el libro, con este relato. Sí, yo lo había enviado a un concurso de cuento aquí en Bogotá y pues me pareció que pues era como interesante. Entonces decidí incluirlo en el libro, ¿no? Para cerrarlo, ¿no? Para que los dos, bueno, la portada del libro es muy disidente al respecto, que es Sí, los dos boxeadores, bueno, el boxeador. boxeador y la mantis, el insecto ahí sobre la piedra obsidiana, porque ahí como, sí, gira en torno me gustaría que también tuvieran ese ingrediente, ¿no? El boxeo y la historia, y bueno, es como una especie ¿de qué? Puede ser el plato fuerte, los dos, los dos relatos de boxeo y el resto son como intermedios, ¿no? Como aperitivos o lo que quieran. Hay a mí me gusta escribir cuentos de diferentes ámbitos y personajes, entonces eh, me gusta eso, ¿no? Explorar, hacer exploraciones. Y está plasmado precisamente en este libro, como lo dices, Andrés, la mantis versus el puñal de obsidiana, porque son 8 relatos y bien decías, bueno, si compartimos de pronto el tema central, digamos, boxeo en 2, el tema Ujú. del 9, bueno, de hecho también del 9 de abril, tenemos allí unos, pero es muy variado, ¿sí? Son muy variados Sí, los temas, los personajes que encontramos en este libro. sí, exacto. Sí, me gusta eso, ¿no? Explorar, hacer exploraciones, no, no soy de ese tipo de escritores que solo se centran en un solo tema, por ejemplo, Ujú. la violencia, qué sé yo, urbana, o hablar de tal tema y solo de ese tema y se vuelve repetitivo, sino yo pienso que que el ser humano puede, o sea, los dramas que se viven aquí en el 9 de abril, por ejemplo, o en hace un año que hubo estas revueltas, ¿no? Sí. O en guerras civiles que ha habido en diferentes lugares del mundo, hay reflejos especulares de dramas, ¿no? De personas que pierden todo o pierden algo o tienen que rehacer su vida o se acaba de alguna manera ese ciclo. Bueno, es una indagación, ¿no? Literaria sobre la condición humana, básicamente lo que yo trato de hacer en esta síntesis, como dice el maestro José Luis Díaz Granados, que es una síntesis, hay una síntesis ahí literarias, ¿no? A mí tampoco me gusta esas, escribir como muy ampulosamente y muy, como en las novelas de Dostoyevsky, donde un personaje dura 4 páginas hablando, ¿no? Entonces, 4 o 5 páginas hablando, y dices, bueno, hombre, me gusta como la concisión, sí, Ajá. Sí, porque ese es uno de los retos del tema de los cuentos, ¿no? De estos relatos. Eso de sí. en pocas palabras, en pocas páginas, contar toda esta historia que no quede incompleta y que Ujú. le genere ese impacto al lector también. Es un género bastante exigente, la verdad. Sí, es difícil, ¿no? Es un ejercicio difícil el cuento. Pues en la literatura han existido muchos autores y más bien pocos se han caracterizado por ser grandes cuentistas, ¿no? Está Sí. Raymond Carver, Chekhov, Rulfo, Borges, Cortázar, pero sí tiene mucha exigencia, el cuento es bastante exigente, sí. En Leer desde el Sur conversamos hoy con Andrés Castaño, el autor del libro La Mantis versus el puñal de obsidiana, a quien le agradecemos por el tiempo que nos ha dedicado para conocer información sobre este libro. Esperamos que la conversación haya sido del agrado de nuestros oyentes. El libro está integrado por 8 cuentos que manejan temas como el boxeo, los hechos que se dieron a raíz del 9 de abril con el asesinato de Gaitán y bueno, otras historias que encontrarán allí de las que hemos estado hablando un poco para motivar a nuestros oyentes.
Y hay una característica especial en estos cuentos, y es que todos están bajo el eje transversal de lo trágico, que es algo que llama la atención también en estos cuentos, en estas historias, por supuesto, en este libro, La mantis versus el puñal de obsidiana. Andrés, en este proceso de llegar a la editorial, bueno, Escarabajo, del proceso de escribir, el proceso de, bueno, publicar, ya empezar, digamos, este ejercicio también de, bueno, socializar el libro, lo que estamos haciendo de acá, de invitar a los lectores. ¿Cómo ha sido también toda esa experiencia? ¿Cómo la puedes evaluar? Si bien decíamos al principio, creo que no estábamos grabando antes de empezar, que pues siempre el mundo editorial es complejo, empezar a escribir y si vamos a decir que sea nuestro estilo de vida, nuestro trabajo, entre comillas, pues también no es tan fácil, ¿sí? Pero ¿cómo te ha ido con esta experiencia de ya publicar con editorial, de empezar a socializar, por ejemplo, en la feria del libro, a compartir el libro, a compartir estos relatos? Bueno, no es fácil, ¿no? Porque como hay tanta sobreoferta editorial, terminan quedándose, es como la punta del iceberg, ¿no? Hay libros que tienen la suerte de ser, ya tener un autor o una editorial detrás o una tradición, por decirlo algo. Entonces van a estar siempre en la punta del iceberg, ¿no? Pero a medida que van surgiendo más y más, se va quedando en la mitad o abajo, ¿no? Hay que tratar de mostrar el libro, entonces no es una tarea fácil, sobre todo cuando uno es un autor que apenas la gente está sabiendo quién es, dice, bueno, ¿quién es? Y este libro, ¿por qué yo tengo que sacar mi plata de mi bolsillo y leerlo, ¿no? Porque no leo más bien al resto que de famosos o de los que siempre he leído. Entonces es como una apuesta por invitar a ganarse nuevos lectores, ¿no? Y pues yo sobre todo pues invito al lector que sin prejuicios, ¿no? Que simplemente lo puede bajear el libro y mirar que si le gusta el estilo, y bueno, darle la oportunidad a ver qué le parece, y si la propuesta es buena, pues igual hay que seguir en este trabajo es como cuando hay una tienda, ¿no? Uno tiene que exhibir diferentes productos, entonces cada libro es un producto, entonces vamos a ver cómo nos va, porque es complicado, no creas que es fácil, porque aquí la gente tampoco lee mucho en Colombia. Infortunadamente, sí. Exacto, no es un gran lector, pero bueno, ahí estamos en esa tarea de seguir. Se ganan espacios porque es una editorial independiente, ¿verdad? Escarabajo, Editorial Escarabajo. Y también están tomando fuerza, o sea, así como el mundo del internet y esto nos ha llevado a conocer y a explorar de todo, también siento, y es la percepción también del trabajo de las editoriales independientes. Ya hay muchas personas, muchos lectores que, si bien el país no tiene como toda esta cultura de leer, pero ahí poco a poco se van ganando lectores también. Hay un espacio de librerías independientes y de autores también independientes que van ganando espacio y son trabajos llamativos. De hecho, hojeando las editoriales independientes, tienen unos títulos buenísimos, y el tema de edición y construcción del libro, todo esto, digamos que a la vista también es llamativo, o sea, es impecable el trabajo, o sea, muy buena calidad, y esto está llamando la atención también en el mundo de la lectura. Sí, y esto pues es una labor. Eduardo Echara en Abratiloa lleva desde el 2006 con Escarabajo, entonces tampoco es que haya aparecido ayer, ¿no? Lleva 15 años. Claro, tiene trayectoria. Exacto, entonces, y él apuesta pues por el trabajo pues casi que a la usanza antigua, ¿no? No hay ebooks, no está sacado, sino hay que comprar el libro y leerlo, y pues yo creo que es el trabajo también del editor. Entonces lastimosamente pues uno no puede esperar pues como que le ponga una editorial a uno una área específica para un autor, como sucede con muchos autores que no voy a nombrar aquí,
que tienen las grandes editoriales y Claro. prácticamente son estrellas, ¿no? Vedettes. Entonces esto es un trabajo como contra los molinos de viento, ¿no? Una batalla constante. Ajá. Y hay que pues hacerle la tarea. Espero pues que cuando vaya a Neiva pues pueda hacer una presentación allá y llevarte el libro y que lo conozca la gente. Bueno, la idea es cuando se cierre preventa, porque estoy en preventa todavía, Ajá. Sí. pues llevar unos cuantos ejemplares de a las penitenciarías, ¿no? Para que lean Sí. y pues que ellos realmente sí necesitan esa. Y de pronto, pues sí, en colegios he tratado de abrirle espacio, es muy difícil porque hay unos planes lectores y bueno, Sí, muy ya, cerrado ese mundo. exactamente. Sí, sobre todo me interesa que los estudiantes de literatura, ¿no? O filosofía, pues se interesen por el libro y pues que es a donde yo quisiera, a la crítica, ¿no? Que me Sí, lean y digan, bueno, esto vale la pena o realmente no, o los muchachos de colegio que quieren que tengan inquietudes, pues esa es la idea también, llevar el libro a los colegios y dar un plus, ¿no? Que tengan una charla con un escritor como, yo creo que ya me considero escritor en ciernes, pero mal que bien ya saqué un libro, entonces que pueda yo hablar con ellos sobre qué implica dedicarse a escribir, ¿no? Eso me gustaría mucho, sobre todo. Andrés, nuevamente gracias por acompañarnos en la radio. Le saluda Tania Marcela Montano Cardoso. En el máster nos apoya Laura Milena Garzón Obando. Hoy hablaremos sobre el libro La Mantis versus el puñal de obsidiana, un libro que está integrado por 8 cuentos, es de la editorial Escarabajo y para conversar sobre este libro nos está acompañando su autor Andrés Castaño. tienes en planes pues venir a Neiva, por supuesto que bienvenido y bienvenido siempre acá también a la Radio de Pensamiento Universal. Estaremos muy pendientes para poder seguir conversando sobre el trabajo de escribir y sobre todo sobre el libro La Mantis versus el puñal de obsidiana. Andrés, para los oyentes que estén interesados en adquirir el libro, ¿en qué librerías o dónde lo pueden adquirir? Bueno, los que estén en ciudades principales, Bogotá, todo, en la Lerner o en la Nacional se consigue, pero pues en caso de que les cueste desplazarse o algo, pues pueden contactarme a mí a mi correo, ¿no? Si quieren, Sí, que es suescritorfantasma@gmail.com, les voy a deletrear el principal que es un poquito difícil, pero Verdi como el compositor, V-E-R, B de vaca, E de enano, R de ratón, D de dedal y de iglesia, Verdi, 0381 @gmail.com. Entonces yo aprovecho y pues hago mi preventa y les llevo si están en Bogotá, pues el libro nos encontramos o se los hago, o me acerco o si no, pues por mensajería, porque sí. habrá personas que están fuera de los núcleos urbanos que quieren que el libro les llegue, y pues entonces ahí está la labor, ¿no? También, que aquí hay que es multifacético, hay que hacer de De director de todas, orquesta, de hombre de orquesta, vender, escribir, bueno, de vale, todo un sí, poquito. Andrés, exacto. voy a preguntarte, has mencionado a José Luis Díaz Granados, precisamente quien es el encargado de hacer el prólogo de tu libro, ¿sí? ¿Qué significa que este autor, también, bueno, escritor, eh, haga pues, el prólogo del libro, la presentación? Bueno, pues es para mí un honor, ¿no? Pues que el maestro con tanta trayectoria Sí. y con una dilatada vida literaria, pues se haya fijado y él tuvo la generosidad, pues se le agradezco mucho, él es una gran persona y pues de llamarme después de que yo le di a consideración el libro para que lo prologara y Mm. me llamó, me felicitó, prácticamente me agradeció porque le había hecho pasar un buen momento, que yo creo que en el fondo es la gran satisfacción de un escritor que Sí. los lectores le digan, no, no, hombre, gracias porque me la pasé bien, me gustó, no perdí el tiempo
leyendo esto, entonces Sí. le agradezco mucho a él la generosidad de prólogo y de las palabras honrosas pues hacia el libro, ¿no? Y hacia el cuento, Salomé, él lo considera pues un cuento que vale la pena. Sí, le gustó bastante, lo alaba bastante. Sí, Eh, sí, Andrés, y también tenemos a Herbert Brown, que leyó y claro, comentó también el libro. Me parece que es importante sí, que rescatemos este hecho, sí que lo comentemos. claro, sí, bueno, Herbert Brown es el escritor del libro insignia del 9 de abril, Mataron a Gaitán. Mataron a Entonces, Gaitán. él es profesor de historia en la Universidad de Virginia, en Estados Unidos. Yo lo conocí a él cuando se cumplieron los 60 años, en el 2008. Vino aquí a Bogotá, a la Virgilio Barco. Él en un evento lo conocí, me dio el correo, yo pues le dije que me interesaba ese tema y pues le envié el libro de cuentos y antes de que se publicara y le gustó, me dijo que ahí está el comentario de él, ¿no? Que estaba Sí, bien contextualizado esos dos temas pues que son de corte histórico que no es fácil a veces aprenderlo y sintetizarlo en un texto, ¿no? Entonces él le gustó y dice pues que ojalá pudiera también hacerle llegar no me ha contestado el correo, pero esperemos que cuando termine la novela también se la haga llegar a él y que la comente, pues porque para mí eso es también honroso, y no solo por el maestro José Luis Díaz Granados, sino por el maestro Herbert Brown, ¿no? El claro. historiador. Me llamó también mucho la atención una frase que dijiste, que no te gusta hablar de lo que no existe, ¿sí? Pero pues me gustaría que habláramos de proyectos que vienen precisamente de Andrés en el mundo literario. Y bueno, pues ahorita tengo el proyecto de la novela, pues de Sí, tratar de darle forma, porque no quiero que salga muy voluminoso, porque también a nivel editorial es complicado. Entonces quiero como sintetizar o tal vez hacer una saga, ¿no? De 2 o 3 libros sobre el tema y, y ahorita pues trabajar también otros proyectos que tengo de pulir cosas, ¿no? Es que uno a veces va escribiendo y se va olvidando de los proyectos que deja atrás y algunos valen la pena, otros dicen, no, definitivamente esto no, esto sí, pero pues yo espero sacar en el próximo año, pues publicar un par de cosas, por ahí otros 2 libros más, pueden ser 2 novelas, el libro de cuentos, el primero, otro y la primera novela y una segunda, ¿no? sí, Ya empezar a ofrecer más, ¿no? Como un menú más claro. variado para los lectores, o sea, siempre hay proyectos, pero el Ujú. tiempo es el que a veces no permite, ¿no? Llegué Sí, a igual cabo como cosas. la escritura, pues en este caso no es Sí, dedicación exclusiva, pues porque hay que hacer otras cosas, no, bien lo exacto. decías, entonces por eso los tiempos se van como Como extendiendo. dice Vargas Llosa, para trabajos alimenticios, ¿no? Para que lleve el pan a la mesa. Entonces, lastimosamente, no todos tenemos la suerte de Tomás Mano o Lampedusa, o, o Proust, ¿no? Que tenían dinero para complicado. Pero bueno, Sí, ahí vamos. Es la es tarea verdad. que hay que hacer. Claro que sí. Andrés, pues muchísimas gracias por el espacio que nos has dedicado para poder conversar sobre pues quién es Andrés, sobre esta trayectoria, los proyectos y por Ujú. supuesto sobre el libro del que hablamos, La Mantis versus el puñal de obsidiana, que está disponible en las librerías de nuestro país, especialmente en Librería Nacional, Librería Lerner. Eh, Ujú. Igual si no hay una librería en la ciudad, pues Sí, para eso también o tenemos también, internet. exacto. Y en el canal de YouTube que tengo que se llama Biblioteca de Internet, ahí buscan en Google La Mantis versus el puñal de obsidiana y sale la presentación de la feria y bueno, todo lo que salga sobre el libro, una lectura que hizo un compañero de la editorial Escarabajo, lo subió, hizo una reseña también en un periódico que él tiene
bueno, ahí vamos contribuyendo a que la gente conozca el libro. Exactamente. Andrés, muchísimas gracias. Igual, Muchas gracias. pues no había dicho esto, pero Andrés nos contactó a través de Twitter, precisamente, sí. Entonces, Sí. pues también para nosotros es una alegría enorme saber que pues también nos conocen y por supuesto aquí siempre las puertas de Radio Universidad Surcolombiana abiertas para hablar de literatura, de hacer esta promoción de la lectura que nos falta bastante en nuestro país, pero de a poco se va haciendo. Andrés, Claro. nuevamente muchísimas gracias. No, muchas gracias, Tania, a ti y a la Universidad Surcolombiana, a la Radio Universidad Surcolombiana por el espacio. Agradecemos también a todos nuestros oyentes por estar atentos de nuestra programación y especialmente de las charlas que tenemos aquí en Leer desde el Sur. Recuerden que en el máster nos apoyó Laura Milena Garzón Obando, en la parte periodística estuvo con ustedes Tania Marcela Montano Cardoso. A todos les deseamos que tengan un feliz día y excelentes lecturas.